Soy Kirtop y estos son 100 artefactos que vinculan culturas antiguas con el cosmos. $2.000 millones por callar sobre extraterrestres. El famoso ufólogo Steven Greer volvió a estar en el centro de atención. Afirmó que recibió una generosa oferta de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, una persona a la que él llama uno de los principales expertos en ovnis. Según Greer, le ofrecieron una enorme suma solo para que guardara silencio. Greer fundó el Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre en 1990 y ha afirmado tener contactos con extraterrestres y conocer operaciones gubernamentales encubiertas. Su reputación es polémica hasta entre ufólogos. Unos lo ven valiente denunciante y otros fanáticos sin prueba. Él relató que en 1992 el general Alberto Stubblebane, ex jefe de inteligencia militar de Estados Unidos, supuestamente le ofreció $2.000 millones para dejar su actividad pública. Greer, con poco más de 30 años, era un médico joven que consideró la oferta pero la rechazó. Él creía que todo esto era parte de una operación de desinformación a gran escala en la que estaban involucrados la CIA y otros servicios de inteligencia. El presentador del podcast expresó dudas, diciendo que la historia era difícil de creer. Greer insiste en que puede hacer pruebas de polígrafo y su esposa confirma lo dicho. Sin embargo, el general Stubblebane murió en 2017 y ya no puede refutar ni confirmar esta historia. Artefactos que no se muestran. Te sorprenderá, pero no todos los hallazgos arqueológicos llegan a las vitrinas de los museos. Algunos desaparecen incluso antes de ser documentados oficialmente. No hay comunicados de prensa sobre ellos, no aparecen en televisión ni en catálogos científicos. Se pierden o los esconden. A veces por órdenes superiores, otras para evitar problemas y otras porque nadie quiere explicar qué es realmente. En una de las expediciones de la década de 1970 que mencionó por casualidad un ex asistente del Museo del Cairo, se trataba de un disco de cobre encontrado. En su superficie había símbolos que no se pudieron relacionar con ninguna escritura conocida. El objeto fue llevado al almacén y al mes se perdió. Más tarde se encontraron fotografías. En ellas aparecía el disco y algo parecido a un mapa estelar, solo que no era el nuestro. Hay testimonios de que en enterramientos de la Quinta Dinastía hallaron objetos de aleaciones extrañas que no pueden analizarse. Uno de los arqueólogos que guardó una copia del informe dijo: "No es bronce, oro ni plata. Es algo distinto. Nadie sabe dónde están ahora". Algunos dicen que es un mito, pero ¿por qué la mayoría de los investigadores no puede acceder al almacén del Museo del Cairo? Incluso los científicos egipcios necesitan un permiso especial para entrar. Estos objetos podrían aclarar mucho o generar muchas dudas. La Tierra Hueca, la última puerta. Hace 10 años, si me lo decían, solo me reía. Vikingos, la Antártida, el mundo subterráneo y los nazis que huyeron al interior del planeta parecían fantasías. Pero al revisar documentos y reportes desclasificados, veo que formaban parte de una construcción ideológica. Según una teoría, los nazis creían en la Tierra Hueca, donde existía una antigua civilización llamada Paraíso o Agartha. Las interpretaciones varían, pero la esencia es la misma. Supuestamente es un lugar de poder, que escapó de la destrucción y del tiempo. En los archivos se mencionan expediciones a la Antártida, aviones desaparecidos y relatos de pilotos sobre un misterioso resplandor proveniente del suelo. Parte de estas ideas, tal vez, surgieron en el Ahnenerbe, y otra parte apareció después, entre quienes huían para salvarse. No importa el autor, sino cómo estos mitos encajaban en la visión del mundo, no como cuento, sino como refugio. El sarcófago de Menkaura. La pirámide del faraón egipcio Menkaura es la menor de las 3 construidas en Giza hace unos 4.500 años. En 1830, el oficial inglés Howard Bayes investigó las pirámides de Giza, usando a veces métodos destructivos para acceder a ellas. Entre sus hallazgos en Giza, Bayes encontró un sarcófago decorado en la pirámide de Menkaura que intentó enviar a Inglaterra en 1838 en el barco Beatriz. El Beatriz se hundió durante el viaje con el sarcófago. Si hallan el Beatriz, también podrían recuperar el sarcófago. El disco colgante. Un objeto llamado disco colgante que se encuentra en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrero en la capital de Perú, Lima, podría ser evidencia de que las personas en la antigüedad sabían cómo se ven los brazos de la galaxia. Este artefacto, que se supone fue creado hace unos 2000 años, se parece a una galaxia espiral. Pero aquí está el problema. La cantidad de brazos en este disco no coincide con la cantidad de brazos de nuestra galaxia.
Si asumimos que el disco realmente representa una galaxia, esto pone en duda muchas cosas que pensábamos que sabíamos sobre las civilizaciones antiguas. Al mismo tiempo, el disco colgante sigue siendo un artefacto misterioso que genera más preguntas de las que responde. El incidente de Kegum. Esta foto, conocida así, supuestamente muestra el sitio de un presunto accidente de un objeto volador no identificado en un bosque, que según rumores ocurrió en la Unión Soviética en los años 60. Según teorías populares, este incidente fue clasificado y el área del hallazgo acordonada por militares. Se afirma que el objeto es un disco metálico de unos 10 metros de diámetro, superficie lisa y cubierto de extraños símbolos parecidos a jeroglíficos. Testigos locales, hoy casi imposibles de localizar, aseguraban que en el accidente se hallaron restos extraños y corporales, descritos como humanoides pero no humanos. En el contexto de la Guerra Fría, este tipo de eventos se ocultaban cuidadosamente para evitar el pánico masivo o la filtración de información sobre supuestas tecnologías que pudieran dar ventaja en la carrera armamentista. Los partidarios de la teoría de la conspiración afirman que la tecnología del accidente pudo haber sido estudiada y utilizada parcialmente en desarrollos militares posteriores. Esta historia resulta aún más misteriosa por coincidir con otros supuestos accidentes de ovnis, como el de Roswell en Estados Unidos. Esto ha llevado a pensar que estos eventos forman parte de una interacción global entre gobiernos y civilizaciones extraterrestres, donde ambos buscan descifrar la tecnología de los visitantes. Aunque la veracidad del incidente es dudosa, las fotos y descripciones siguen atrayendo a quienes buscan pruebas de vida extraterrestre en la Tierra. El Tic Tac volador. Han encontrado otro objeto volador no identificado en Marte. Eso decidieron los usuarios en redes sociales al ver una extraña foto del rover de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Entre las rocas y el polvo apareció un objeto cilíndrico liso, similar a un tic-tac. Las sombras lo hicieron más misterioso, como si flotara sobre la superficie. Esta foto no fue tomada ayer. Fue tomada por el rover Curiosity en el año 2020, durante la búsqueda de rastros de vida antigua. La atención surgió recientemente cuando un usuario de Reddit publicó la foto titulada Tic Tac en Marte, y ahí empezó todo. Algunos incluso lo compararon con ese mismo objeto volador no identificado que en 2004 observó el piloto de la Marina de los Estados Unidos, David Fravor, sobre el Océano Pacífico. El piloto vio un objeto blanco, sin alas ni ventanas, parecido a un tic-tac, que se movía muy rápido y luego desapareció del radar. Si regresamos a Marte, probablemente solo sea una roca inusual. Parece flotar por la toma y las sombras. El gran vacío sobre la Gran Galería. En 2017, el mundo se conmocionó con la noticia. Dentro de la Gran Pirámide, usando tomografía de muones, se descubrió una cámara desconocida. Está ubicada justo encima de la Gran Galería y su volumen es comparable al de ella, alrededor de 30 metros de largo. No es simplemente una grieta o un espacio técnico, es un verdadero espacio vacío, perfectamente integrado en la arquitectura, y lo más extraño es que está completamente aislado. No hay entrada, ni salida, ni acceso, ni intentos de abrirlo. Los científicos del proyecto Scan Pyramids llamaron a este descubrimiento el Gran Vacío. Ellos enfatizaban que no saben qué hay dentro. Podría ser una habitación oculta, un espacio ritual o un pasadizo secreto, pero algo impide investigar más. Han pasado más de 7 años y nadie ha perforado la pared, enviado un dron o revelado el misterio. Hay una teoría que sugiere que dentro podría hallarse algo que transforme nuestra visión sobre la época, el propósito o los autores de la pirámide, quienes serían anteriores a Egipto. Es aterrador, porque si el Gran Vacío es una cápsula de conocimiento sellada, todo lo que sabemos de los faraones podría ser solo una fachada. El texto sigue encerrado adentro. Arqueólogos hallaron en el oeste de Armenia un caballo adulto de entre 17 y 19 años, enterrado con fines rituales en una tumba de piedra. Esto sucedió entre los siglos IV y I a.C., durante el reinado de los Orántidos. Según científicos, este es el único entierro ritual de un caballo conocido en el Cáucaso. Los caballos niceos, criados en Media desde el siglo VI a.C., eran la raza más valiosa de la antigüedad. Varios autores antiguos, como Heródoto y Estrabón, los describen como corceles altos y esbeltos, usados especialmente en el ejército del rey persa Jerjes. Tener estos caballos era un honor incluso en la época helenística. Alejandro Magno, tras conquistar Persia, exigía caballos niceos como tributo. Arqueólogos hallaron un túmulo circular de 1 metro de alto y 14 de diámetro,
con paredes hechas de grandes piedras de basalto. En la cámara, construida de forma ovalada de 1,60 m por 2,20 m, se encontraron los restos de un caballo con las extremidades dobladas. En la mandíbula inferior del animal, entre incisivos y molares, había un anillo de metal. No se halló otro ajuar funerario. Arqueólogos concluyeron que este es el único entierro ritual conocido en el Cáucaso de un caballo Niseya. El anillo de metal insertado en la mandíbula inferior indica que el caballo era de cría. Ídolo con el brazo roto. En la playa de Peda Rushikonda en la India, la naturaleza ofreció un hallazgo inesperado. Una antigua estatua de granito del dios Vishnu fue arrastrada a la orilla. El artefacto mide cerca de 1 metro y, según expertos, podría tener hasta 700 años. La estatua está partida en 2 partes y una de las manos está dañada en 2 lugares. La singularidad del hallazgo no solo está en su estado de conservación, sino también en el material. En esa época casi todas las estatuas eran de hondolita, pero esta está hecha de granito, lo cual es poco común. Esto puede señalar un estatus especial del ídolo o su origen en otra localidad. Vishnu, una de las principales deidades hindúes, es protector del mundo y suele representarse con 4 brazos y objetos simbólicos. Expertos dicen que la mano rota de la estatua sostenía un chanca, caracola marina que representa el sonido divino de la creación y el llamado a la virtud. La estatua probablemente estuvo en un templo y, tras dañarse, fue enviada ritualmente al agua según la antigua tradición de las imágenes sagradas destruidas. Es posible que el mar la haya devuelto a la tierra, recordándonos historias olvidadas hace mucho tiempo. El Ojo del Sahara. Esta estructura geológica fue vista por los cosmonautas en 1965 y de ahí proviene su nombre. Desde el aire, parece un enorme ojo rodeado de círculos verdes. Es una intrusión de dolerita rodeada de vegetación escasa, un fenómeno raro para el desierto. Los cosmonautas la usaron como referencia, pues es la estructura más visible del Sahara. En el centro del objeto se encuentran brechas silíceas, que son variedades especiales de rocas sedimentarias. Esto prueba su antigüedad, que científicos estiman en millones de años. El anillo más viejo tiene cerca de 600 millones de años. Al principio se pensó que este era el lugar de caída de un meteorito, sin embargo, esta teoría no se confirmó. Entonces los científicos supusieron que Galper Reshat tiene un origen geológico. Nuevas investigaciones muestran que esta estructura se formó bajo la influencia de aguas hidrotermales. Una de las características más únicas del Ojo del Sahara es su capacidad para cambiar la luz durante el día dependiendo de la emisión térmica. Aunque aún hay debates y suposiciones sobre el origen de esta maravilla geológica, la mayoría de los científicos cree que es resultado de la erosión tras el levantamiento de una parte de la corteza terrestre. El misterio en la selva del Amazonas. El padre Carlos Crespi Croce, misionero italiano que pasó gran parte de su vida en Ecuador, se volvió una figura enigmática del siglo XX por su singular colección de artefactos. Al trabajar con las tribus Shuar en la selva de Ecuador, adquirió objetos antiguos que, según algunos investigadores, serían pruebas de una civilización avanzada o incluso de contacto con inteligencia extraterrestre. La colección de Crespi incluía extrañas placas metálicas con símbolos grabados que recordaban escrituras antiguas, figuras que representaban seres con rasgos inusuales y objetos que muchos describían como tecnológicamente avanzados. Una intriga especial causaban los relieves metálicos, en los que aparecían seres con cráneos alargados, estrellas y escenas que recordaban viajes espaciales. Es interesante que en esta región no existían civilizaciones conocidas capaces de crear artículos tan complejos. Los rumores sobre la colección surgieron cuando visitantes e investigadores aseguraron haber visto pruebas de influencia extraterrestre. Algunos de los artefactos, según los testigos, estaban hechos de metales que no se podían identificar. Crespi, sin embargo, no buscaba fama y decía que recibía estos objetos de tribus locales a cambio de ayuda y comida. La relación de la colección con civilizaciones extraterrestres es más intrigante al considerar el misterio de los túneles bajo Ecuador, conocidos como Sistema Ríos, donde supuestamente hay una biblioteca de libros metálicos. Algunos teóricos sugieren que estos túneles fueron base de una antigua raza, posiblemente extraterrestre. La colección de Crespi pudo formar parte de estos tesoros. Tras la muerte del padre Crespi en 1982, la colección fue destruida por un incendio o robada, y su destino sigue siendo incierto. ¿Usted cree que un misionero pudo ser guardián de rastros de una antigua civilización cósmica oculta en la selva amazónica? Un búnker alemán en el Ártico
En el norte de la península de Kola, en la dura tundra ártica, se encuentra un búnker alemán semidestruido de la época de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente es una instalación militar común construida durante la ocupación nazi de una parte del norte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir leyendas a su alrededor. Los locales y ufólogos dicen que no era solo una base de suministros. Supuestamente en este lugar se encontraba uno de los puntos de apoyo secretos del Tercer Reich, donde los alemanes trasladaban equipo, artefactos y realizaban investigaciones misteriosas. En algunas versiones incluso experimentos con antigravedad y transiciones interdimensionales. La actividad anómala atrajo atención al búnker. Equipos fallan cerca, brújulas se descontrolan y turistas ven luces extrañas en el cielo. En los años 90 incluso vinieron expediciones aquí. No solo historiadores, sino también esotéricos. Se cree que el objeto podría estar vinculado a la legendaria base 211, presunto refugio nazi en la Antártida, pero aquí sería una versión ártica. No hay pruebas científicas, pero el hecho sigue siendo un hecho. Alrededor de un búnker que parece común, surgió una historia casi mítica, que hasta hoy sigue intrigando a la gente. 3 artefactos desaparecidos. En 1872, el ingeniero Waymond Dixon descendió por un pasadizo en la Gran Pirámide y se topó con uno de los misterios más extraños de Egipto. De un angosto conducto de ventilación extrajo 3 objetos: una esfera de piedra, un gancho de cobre y un trozo de cedro. Todos lucían primitivos. Eso es justo lo que causa preguntas. ¿Por qué ocultaron esas cosas en un conducto tan inaccesible? ¿Quién y cómo las puso ahí? Estos hallazgos, luego llamados reliquias Dixon, pronto se llenaron de mitos. La piedra es lisa como tallada y el gancho tiene forma extraña. Parece herramienta más que reliquia. Pero el fragmento de madera se volvió la parte más mística de la historia. Tras ser entregado en Edimburgo, desapareció y se perdió por décadas. En la década de 2020, parte de la madera se halló por casualidad en una caja entre colecciones olvidadas. El análisis mostró una antigüedad de más de 5.000 años, posiblemente más antigua que la propia pirámide. ¿Por qué casi no se habla de esto? ¿Por qué nadie se apresura a investigar más a fondo? Estos 3 objetos son clave, no para el sarcófago, sino para algo más antiguo y aterrador, un misterio que la pirámide aún oculta. El caballo en la antigüedad. Los genetistas confirmaron la teoría de los arqueólogos de que el caballo fue domesticado en la región del Mar Negro hace 4.000 años. Científicos rusos y franceses hallaron que la domesticación de caballos inició hace poco, a fines del segundo milenio antes de Cristo, es decir, muchos miles de años después que todos los demás animales que domesticó el hombre antiguo. El perro fue el primer amigo del Homo sapiens desde el Paleolítico tardío. Cuidaba la vivienda, ayudaba en la casa y acompañaba a su dueño en migraciones. Se han hallado muchos huesos de perros domésticos en yacimientos arqueológicos del inicio del Holoceno, hace unos 10.000 años. 6.000 años después, el hombre domesticó vacas, cabras, ovejas y cerdos, transformando la vida de las personas antiguas. A finales del segundo milenio antes de Cristo, en los yacimientos de la cultura Sintashta, abundan huesos de otros animales con signos de domesticación. De hecho, la mera presencia de carros en la cultura Sintashta indica directamente para qué usaban los caballos. La domesticación del caballo marcó un nuevo capítulo en la vida del hombre antiguo. Al montarla, se elevó por encima de sus semejantes y sintió la fuerza y el poder que lo convirtieron en guerrero y le permitieron recorrer miles de kilómetros en un tiempo relativamente corto, explorar nuevos territorios desconocidos, entrar en contacto con culturas y civilizaciones locales. La expansión humana se aceleró notablemente. El caballo separó al hombre de la tierra y le dio libertad, fuerza y la sensación de volar. El caballo es más que un medio de transporte o arma de guerra. Representa un estilo de vida y estatus para el jinete. Una pulsera de 70.000 años de antigüedad. Los científicos creen que esta pulsera, que tiene entre 65 y 70.000 años, fue creada por los denisovanos, una antigua especie de homínidos cercana, pero diferente al Homo sapiens y al Neandertal. Si esto se confirma, la fecha de creación de la pulsera tendrá que retroceder 30.000 años. La pulsera fue encontrada en Siberia y podría cambiar cómo entendemos el desarrollo del ser humano antiguo. Ya obliga a los científicos a reconsiderar los niveles tecnológicos conocidos. Por ejemplo, la pulsera tiene un orificio realizado por perforación o aserrado. Metal extraterrestre en antiguas tumbas. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional en Polonia que cambia la percepción sobre las capacidades técnicas de las sociedades antiguas. En 2 tumbas de la temprana Edad de Hierro,
fechadas entre 750 y 600 años antes de nuestra era, los investigadores encontraron 4 artefactos, 3 pulseras y un broche, hechos de hierro meteorítico. Estos objetos, hallados en Częstochowa, sur de Polonia, se conservaron mucho tiempo en el museo local. Solo recientemente tecnologías modernas permitieron identificar su origen único. El análisis por escaneo de rayos X y microscopía electrónica reveló que el hierro tiene mucho níquel y cobalto, típico de los raros meteoritos ataxíticos. Además, los ornamentos en los brazaletes probablemente fueron realizados utilizando diferentes tipos de hierro, posiblemente para crear un patrón. Este podría ser el ejemplo más antiguo de hierro con patrones conocido. El hierro meteórico no es solo un metal. En la antigüedad se veía como un regalo celestial y se usaba para crear objetos especiales. Hay hallazgos similares, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón en Egipto, donde se encontró una daga hecha de hierro meteórico. Y ahora tenemos la confirmación de que en Europa estas tecnologías ya eran conocidas siglos antes de Roma. Los científicos creen que el hierro se extrajo localmente, quizá tras la caída de un meteorito. Esto confirma que los objetos tenían valor práctico y ritual. El hallazgo de los arqueólogos checos. Chequia se encuentra en el centro de Europa. Por ella desde hace mucho tiempo pasaban rutas comerciales y marchaban ejércitos. No es de sorprender que aquí de vez en cuando se encuentren antiguos tesoros. El hallazgo ocurrió en 2020, pero fue hasta noviembre pasado, tras análisis detallados con rayos X, espectrometría y otros métodos, que los científicos lo comunicaron a los periodistas. La expedición de arqueólogos realizaba excavaciones cerca de la ciudad de Rakovník. Esto es aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de Praga. Aquí se encontraron joyas únicas, creadas hace más de 1500 años. Por la calidad del trabajo y los materiales utilizados, pudieron haber pertenecido a representantes de la alta aristocracia de esa época. Los especialistas aún no revelan el lugar exacto del tesoro, ya que las excavaciones siguen en curso. Se puede asegurar que el hallazgo está ligado a la gran migración de los pueblos. En el siglo V aún no existía el territorio estatal de Chequia, por lo que no se sabe a quién pertenecían las joyas. Es posible que sea parte de un botín militar que fue enterrado para regresar por él después. La hebilla y el anillo de oro, que pesan más de 150 gramos, están decorados con piedras preciosas. Son granates checos y almandinos indios. El granate es un símbolo de Chequia y muchos turistas lo compran en tiendas al visitar Praga y otras ciudades checas. Pero también es interesante que hasta el día de hoy estos son los granates trabajados más antiguos encontrados en el territorio de Chequia. Esto convierte el hallazgo en un artefacto de gran valor histórico, artístico y cultural. Los arqueólogos dicen que en Europa hay muy pocos tesoros de este tipo. La hipótesis actual es que estas joyas no se fabricaron en Chequia, sino en el Imperio Romano, en Rávena o en la Constantinopla bizantina. Una forma de vida aparte. Los científicos reevalúan sus opiniones sobre uno de los habitantes más enigmáticos de la antigua Tierra, el Prototoxates. Durante mucho tiempo se pensó que era un hongo gigante, pero una nueva investigación ha puesto en duda incluso esa versión. Según los paleontólogos, el Prototoxates no era ni una planta, ni un hongo, ni un animal. Es posible que representara una rama separada y completamente extinta del árbol de la vida. Estas criaturas vivieron hace entre 420 y 375 millones de años y fueron los primeros gigantes en tierra firme. Algunos llegaban a medir 8 metros de alto y 1 de ancho. Fueron hallados en el siglo XIX y por mucho tiempo se creyó que eran restos de árboles antiguos. En 2007 los investigadores sugirieron que eran hongos, ya que los análisis químicos mostraban que los prototaxites se alimentaban de materia orgánica como los hongos actuales. Pero una nueva investigación sobre un fósil de Prototaxites taitei hallado en Escocia mostró resultados opuestos. Los científicos hallaron que estos organismos no tenían quitina, componente clave de las células fúngicas, pero sí sustancias similares a la lignina, característica de plantas, aunque con estructura diferente. Los prototaxites tenían una estructura única. Su cuerpo estaba compuesto por diversos tubos que no se parecían a los de los hongos. Ningún ser actual reúne una estructura multicelular compleja, composición química específica y forma particular de alimentación. Los investigadores piensan que pudo ser de un grupo desconocido de eucariotas, organismos con núcleo en sus células. La desaparición de los prototoxaites sigue siendo un misterio. Quizás fueron desplazados por plantas o hongos más eficientes en su nicho ecológico. El prototoxaites sigue siendo un misterioso recordatorio de la extrañeza y diversidad de la vida en los inicios de los ecosistemas terrestres. Cuando los ovnis se volvieron un problema estatal,
No esperarías hallar burocracia registrando ovnis en la antigüedad, pero en Roma sí existía. Los sacerdotes tenían acceso al poder y registraban crónicas oficiales de presagios. Todo lo que pasaba en el cielo era visto como mensaje de los dioses, y un escudo ardiente volando sobre la ciudad se tomaba como señal política. Gayo Julio Obsecuente, historiador romano, recopiló estos mensajes en el Prodigiorum Liber, y la lista resultaba inquietantemente familiar. Discos luminosos, luces móviles y figuras suspendidas en el cielo que luego desaparecían. No es folclore, es un informe oficial. Sorprendentemente, el Senado usaba estos fenómenos para anular decisiones, iniciar guerras o firmar la paz. Si recibes una señal de arriba, debes reaccionar. Una de esas fue la desaparición del rey Rómulo. Dicen que al fundador de Roma lo elevaron al cielo ante la multitud. Él no murió ni huyó, ascendió. Así, Roma tiene un dios fundador proveniente de allá. No se trata de si creían en ovnis, sino de lo en serio que los tomaban. Los antiguos no sabían qué era, pero no lo ignoraban. Hoy hacemos lo opuesto. Aunque no todo está claro, aparentamos que todo está bien. La diminuta momia en Atacama. Hace 20 años, en un pueblo minero abandonado en el desierto de Atacama, en Chile, se encontraron los restos momificados de un humanoide de solo 15 centímetros de tamaño. Cuando este esqueleto llegó a manos de un coleccionista privado en España, desató una ola de especulaciones sobre su origen e incluso apareció en un documental como posible evidencia de vida extraterrestre. Científicos de California lograron extraer ácido desoxirribonucleico de los huesos de la momia y reconstruir la verdadera y trágica historia de este ser, que recibió el nombre de Ata. Resultó que no era un visitante de otro mundo, sino una niña que, al parecer, nació muerta o falleció poco después de nacer, con mutaciones horribles que determinaron su inusual complexión corporal. Aunque solo medía 15 centímetros, ciertas características óseas indicaban una edad de 6 a 8 años. En lugar de las 12 pares de costillas habituales, Ata solo tenía 10. Su cabeza era alargada, de forma cónica. El profesor Gary Nolan, autor de la investigación, piensa que Ata nació muerta o falleció al nacer. Sus deformaciones eran tan graves que no podría alimentarse y habría sido ingresada en cuidados intensivos neonatales. Pero esos dispositivos no estaban disponibles donde hallaron sus restos. Todo comenzó como una historia sobre extraterrestres, pero en realidad es una historia de tragedia humana. Una mujer tuvo un hijo deformado que fue conservado y vendido como objeto extraño. Al final resultó ser alguien con una historia genética sorprendente, de la que podemos aprender mucho para ayudar a otros. Vida en una luna de Saturno. Ahora pasemos al espacio. Mientras los astronautas de la nave Boeing Starliner, Buzz Wilmar y Suni Williams siguen esperando tristemente su regreso a la Tierra en febrero, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio se prepara activamente para futuras misiones. En 2028 se planea lanzar la nave Dragonfly a Titán, una luna de Saturno que podría esconder grandes secretos según científicos. Se espera que Dragonfly llegue a Titán en el año 2034. Estudios recientes muestran que bajo el hielo de Titán podría existir un océano cálido, creando condiciones para la vida. Bajo el hielo de hasta 10 kilómetros podrían ocultarse una atmósfera, ríos y mares, probablemente de hidrocarburos como metano y etano. Dragonfly marcará un avance clave en explorar océanos extraterrestres y buscar vida alienígena fuera de la Tierra. Los sarcófagos cantantes del Serapeum. Bajo las arenas de Saqqara hay una galería de 300 metros, el Serapeum. En sus nichos laterales se encuentran 40 cajas de granito, cada una de más de 60 toneladas. Los egiptólogos los llaman sarcófagos de los toros sagrados Apis, pero dentro están casi vacíos. Solo hay restos óseos muy escasos, pero lo principal es la acústica. Cuando los acústicos de Massachusetts, en 2019, encendieron por primera vez un generador de bajas frecuencias dentro de una de las cajas, el granito empezó a cantar, un tono perfectamente puro de 110 hercios, que coincide con la frecuencia de resonancia de la caja torácica humana. Si entras, el sonido vibra en los huesos. Los antiguos sacerdotes usaban esto para inducir estados alterados en ellos y quizá en los toros. Entonces, ¿para qué tapas de medio metro de grosor pulidas como espejo por dentro? Existe la hipótesis de que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones terrestres. Su interior pulido reflejaba el sonido y creaba ondas estacionarias. Algunos investigadores suponen que en el complejo pudo haber existido todo un órgano sonoro, un sistema de cámaras sintonizadas a diferentes frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica.
más bajo que un hobbit. Los científicos descubrieron en Sudáfrica los restos del ser humano antiguo más bajo conocido. Se trata de un representante de la especie Paranthropus robustus, que vivió hace aproximadamente 2 millones de años. Medía menos de 1 metro y pesaba unos 27 kilogramos, siendo aún más bajo que los hobbits Homo floresiensis. Hallaron restos únicos en la cueva de Swartkrans. Arqueólogos descubrieron huesos articulados del fémur, tibia y pelvis. Todo indica que el adulto, probablemente una mujer, pese a su pequeño tamaño, tenía un cerebro desarrollado para su época y quizás sabía fabricar herramientas simples de piedra y hueso, según los investigadores. Paranthropus robustus es una rama lateral en el árbol evolutivo humano. Tenían un cráneo robusto, mandíbulas fuertes y dientes adaptados a una dieta vegetal áspera. No fueron ancestros directos del Homo sapiens, pero coexistieron con ellos y compartieron paisajes. Este hallazgo cambió la idea sobre la variabilidad de Paranthropus. Antes se creía que era más grande, pero ahora se sabe que en una especie podían haber diferencias notables en altura y complexión, tal vez por el sexo, el clima o las condiciones de vida. Metales que no deberían existir. Al hablar del antiguo Egipto pensamos en bronce, cobre y oro, pero ciertos hallazgos lo ponen en duda. En las tumbas que durante mucho tiempo se consideraron completamente investigadas, a veces se encuentran objetos hechos de aleaciones cuyo compuesto químico no coincide con ninguno conocido en esa época. Un caso de la década de 1990 relata el hallazgo de una pequeña placa decorativa de sarcófago en un escondite cerca de la pirámide de Unas. Su composición tenía zinc, níquel y algo de aluminio. El aluminio empezó a extraerse en masa hasta el siglo XIX. No existe puro en la naturaleza. Se obtiene con altas temperaturas y electrólisis. ¿De dónde salió en el antiguo Egipto? Otro ejemplo es un objeto cilíndrico, similar a una punta de herramienta hallado en Saqqara. El análisis mostró la presencia de metales de tierras raras que son difíciles de extraer incluso hoy en día. El objeto mostraba desgaste, como si se hubiera usado para perforar o cortar piedra, no madera. Había también anillos, fragmentos de placas y piezas de sarcófagos. En todos los casos, la composición es compleja y la tecnología para obtener la aleación supera la metalurgia del antiguo Egipto. Los informes oficiales sobre estos hallazgos no se publicaron o solo decían la composición no corresponde a la época. La biblioteca perdida de los zares de Moscú. La biblioteca de los zares de Moscú supuestamente albergaba una gran colección de textos griegos antiguos y de muchos otros idiomas. Se cuenta que los gobernantes del Gran Ducado de Moscú crearon una biblioteca que en el siglo XVI ya era una gran institución. Se afirma que Iván IV, más conocido como Iván el Terrible, quien vivió de 1530 a 1584, de alguna manera logró esconder los textos de la biblioteca. Durante siglos se han hecho muchos intentos para encontrar esta biblioteca oculta, pero hasta ahora los buscadores han regresado con las manos vacías. Haya existido o no esta biblioteca secreta, varios textos antiguos escritos en griego y otros idiomas se encuentran en los archivos de Moscú y San Petersburgo. Una piedra ocultaba un secreto muy importante. Durante excavaciones en el sur de España, arqueólogos hallaron un artefacto que podría cambiar nuestra visión de la Europa prehistórica, una piedra con grabados antiguos en Marbella. Según estimaciones preliminares, tiene más de 200.000 años. Si se confirma la antigüedad, será una de las representaciones simbólicas más antiguas conocidas encontradas en Europa, casi 100.000 años más antigua que las famosas pinturas rupestres de España. El hallazgo se hizo en el sitio Kotu, Corea. Ya es conocido por los arqueólogos desde los años 50 del siglo pasado. Antes se habían encontrado herramientas de piedra allí, pero el trozo grabado de roca de Gabbro se convirtió en una verdadera sensación. Varias líneas talladas en su superficie pueden ser evidencia de las primeras manifestaciones del pensamiento simbólico en los antiguos humanos. Criaturas desconocidas. A veces, los arqueólogos hallan imágenes inexplicables, demasiado extrañas incluso para la mitología. En un templo de Dendera, se observaron figuras en los relieves que no corresponden al panteón habitual. Tienen brazos muy largos, ojos grandes y cabezas similares a gotas de agua. Están en círculo bajo símbolos de estrellas, con alguien al centro levantando los brazos. Las inscripciones fueron borradas a propósito. No es un caso aislado. En templos de Egipto como Edfu y Abidos, también hay figuras en las paredes de tumbas subterráneas que no parecen personas, animales ni dioses. A veces se les muestra de pie sobre plataformas rodeadas de fuego o sosteniendo una esfera con rayos similares a los del Sol, pero de aspecto técnico. Uno de los relieves más enigmáticos, la lámpara de Dendera,
Parece un recipiente de vidrio con un cable y una serpiente saliendo de él. Estatuillas místicas. Estas inusuales estatuillas de la antigua ciudad mexicana de Teotihuacán son raros ejemplos del arte y la cosmovisión de la cultura azteca. Descubiertas en 1933 en Metepec por un antropólogo estadounidense, las figuras muestran hombres y mujeres con torsos huecos que se abren. Dentro contienen estatuillas u objetos más pequeños, lo que genera debates sobre su significado y propósito. Estas estatuillas suelen llamarse los anfitriones por su peculiar contenido. La cavidad en la zona del pecho se cierra simbólicamente con una puertecita, lo que sugiere el ocultamiento de conocimientos, un significado secreto o el concepto del yo interior. Es posible que estas figurillas encarnen el concepto filosófico del nahual, el espíritu interior o compañero que acompañaba a la persona en su búsqueda espiritual y en su camino de vida. Otras interpretaciones sugieren una conexión de las estatuillas con símbolos de fertilidad, crianza o crecimiento espiritual. Es posible que representaran roles sociales o religiosos como guerrero, gobernante, comerciante o mujer de la élite de Teotihuacán. El detallado trabajo y la posibilidad de abrir y cerrar las estatuillas muestran la gran habilidad de sus creadores. Este diseño único posiblemente simbolizaba la interacción entre el mundo interior y exterior, así como el deseo de revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana y el mundo. Túneles bajo las pirámides. Bajo la pirámide de Jafra, en Egipto, arqueólogos anunciaron hallar un misterioso sistema subterráneo. La investigación realizada con equipo de radar mostró la presencia de 5 estructuras idénticas con techos inclinados y 8 pozos profundos, cada uno de los cuales se adentra en la tierra a 648 metros. Según los investigadores, todos están conectados por 2 habitaciones de unos 80 metros de ancho. Según datos preliminares, el complejo subterráneo mide más de 1.9 kilómetros de longitud. Los científicos creen que las construcciones son artificiales, pero su propósito aún se desconoce. Algunos la llaman una ciudad subterránea que puede cambiar nuestra visión sobre la magnitud de las construcciones del antiguo Egipto. No todos los especialistas coinciden con esas conclusiones. El profesor Lawrence Connors, experto en georradares, expresó dudas sobre la veracidad de los datos. Según él, las tecnologías modernas no permiten ver bajo la tierra a esa profundidad con la precisión necesaria para afirmarlo. Pidió precaución y cree que solo excavaciones reales pueden confirmar el hallazgo. El descubrimiento del reactor nuclear más antiguo del mundo. Es curioso, pero el primer reactor humano que produjo electricidad fue creado hasta 1951. Pero un bloque de piedra en Oklo, Gabón, ya generaba energía nuclear hace 2.000 millones de años. La historia del descubrimiento inició en 1972, cuando científicos franceses tomaron una muestra de uranio de un yacimiento en Gabón para analizar su composición. Y aquí los científicos se toparon con un descubrimiento sorprendente. La muestra de uranio contenía menos uranio 235 de lo habitual. Esto significaba que en algún lugar de la mina habían desaparecido unos 200 kilogramos de uranio 235. El uranio desaparecido sufrió fisión nuclear y se dividió en otros átomos. Resulta que la naturaleza creó accidentalmente un reactor nuclear que funciona bajo condiciones muy específicas necesarias para la liberación continua de energía. Y esto realmente sucedió. Primero, el mineral tenía suficiente uranio 235 para sostener la reacción. Segundo, el uranio 235 se descompone naturalmente, liberando un neutrón que inicia la fisión. Y finalmente, en el lugar del reactor había suficiente agua subterránea, la cual ralentizaba los neutrones y regulaba la reacción. La muestra de arte más antigua. Investigadores de la Universidad de Bournemouth y la Universidad de Guangzhou hallaron 5 huellas de manos y 5 de pies en yeso en la meseta tibetana con una antigüedad de entre 169.000 y 226.000 años durante la Edad de Hielo. Las huellas se conservaron en piedra caliza de agua dulce, depositada alrededor de una fuente termal conocida como travertino. El análisis indica que niños de 7 a 12 años colocaron cuidadosamente las huellas según su tamaño. La datación de las huellas se realizó mediante un método radiométrico basado en la desintegración del uranio encontrado en el travertino, lo que indica el asentamiento más temprano de homínidos en la meseta tibetana. Las huellas no se dejaron al caminar, sino que probablemente fueron puestas intencionalmente, siendo quizá el arte parietal más antiguo hallado hasta ahora. ¿Te imaginas a esos niños jugando en el lodo junto a la fuente termal, poniendo manos y pies en un lugar que se conservaría miles de años para que los encontráramos? Hoy un niño podría hacer eso en cemento. Es similar al lodo.
La arcilla se endureció y se volvió travertino, congelando esas manos y huellas en el tiempo. Una carta del futuro. En un templo de Abidos hay un grabado en una viga del techo que aún desconcierta incluso a quienes niegan teorías de conspiración. Junto a los jeroglíficos clásicos se ven claramente los contornos de un helicóptero. Debajo, algo parece un tanque o submarino, y otro objeto recuerda a un dron con 4 hélices. La figura es demasiado precisa para ser coincidencia. La ciencia oficial dice que esto es un palimpsesto producto de sacerdotes que tallaron nuevos símbolos sobre los antiguos. Con el tiempo, parte del yeso se cayó y las imágenes superpuestas generaron una ilusión óptica. Entonces, ¿por qué la ilusión es tan clara? ¿Por qué las figuras estaban completas y, sobre todo, parecían tecnología del siglo XX en lugar de signos abstractos? Este no es un caso aislado. En los templos de Dendera y Edfu hay imágenes demasiado avanzadas para su época. El ejemplo más famoso es la lámpara de Dendera, una gran bombilla de vidrio con elementos conductores dentro. Los egiptólogos lo ven como símbolo del origen de la vida. Los ingenieros, como un diagrama de una lámpara electrovacía. Algunas inscripciones tienen términos aún no traducidos, no por olvido, sino porque su estructura no encaja en la gramática conocida. La tumba de un comandante militar del legendario Ramsés III. En Egipto, los arqueólogos hicieron un hallazgo interesante. En el noreste del país se descubrió una antigua tumba de aproximadamente 3.200 años de antigüedad. Podría haber pertenecido a un alto comandante militar de la época del reinado de Ramsés III. La principal pista es un anillo de oro con el nombre del propio faraón grabado, encontrado dentro de la tumba. La tumba, hecha de ladrillo de adobe, tiene la cámara funeraria principal y 3 habitaciones extra. Por la arquitectura y objetos hallados, este lugar era para alguien importante vinculado a temas militares. Entre los artefactos hay puntas de flecha, vasijas inscritas, una caja de marfil y otros objetos cotidianos y de estatus. Llamaron especialmente la atención las inscripciones en las que se menciona el nombre de Harimheb, un famoso comandante militar y más tarde faraón que gobernó varias décadas antes de Ramsés III. Esto puede significar que la tumba fue construida durante su gobierno y luego reutilizada más tarde, una práctica bastante común en el antiguo Egipto. Objeto volador no identificado del Tercer Reich. Si toda la conversación sobre los antiguos objeto volador no identificado parece demasiado mítica, esta historia ya está más cerca de nuestro tiempo y da mucho más miedo. Vamos a hablar de tecnologías desarrolladas en la Alemania nazi al final de la guerra y de un secreto que ni los aliados ni la historia pudieron descubrir. Los nazis crearon inventos notables, como misiles balísticos y aviones a reacción. Además, hay teorías que afirman que en búnkeres secretos del Reich se crearon aeronaves de formas y potencias increíbles. Se conocen como Haunebu, Thrill y la más enigmática, Die Glocke, la campana. Esta no es solo tecnología, sino una leyenda envuelta en rumores, desapariciones y muertes extrañas. Según los rumores, el objeto era una máquina metálica de unos 4 metros de altura, con forma de campana, que podía distorsionar el espacio y el tiempo. Un motor antigravitacional basado en una especie de energía oscura, del cual murieron empleados del proyecto. Algunos afirman que la Die Glocke desapareció junto con las élites de las SS, que se dirigieron a la Antártida a una zona misteriosa llamada Nueva Suabia. En las profundas y heladas zonas inaccesibles, se construyó una base que inició una nueva era. Otras versiones dicen que los estadounidenses encontraron y llevaron la campana a Estados Unidos. De ahí los extraños saltos tecnológicos después de 1945. Es difícil de creer hasta que empiezas a revisar las memorias, los documentos clasificados y la extraña actividad en la zona de la Antártida a finales de los años 40. Algunos vinculan esto con la Operación High Jump, la mayor expedición militar polar de Estados Unidos, que oficialmente era de investigación, pero según datos no oficiales, buscaba interceptar a nazis sobrevivientes con tecnología objeto volador no identificados. Los historiadores niegan esto, pero persiste la pregunta: ¿a dónde fueron decenas de científicos, ingenieros y prototipos? ¿Por qué hay tan poca información después de casi 80 años? El ojo de Horus en esquema. A veces el misterio no está oculto, sino a la vista, justo ante nosotros. Si miras el complejo de Giza desde arriba y luego superpones la imagen del ojo de Horus, el antiguo símbolo egipcio de la visión total y el conocimiento supremo, las líneas empiezan a coincidir. La disposición de las pirámides, la esfinge, la cámara de la reina, los conductos, la gran galería, todo forma una figura que, de manera extraña, recuerda a este símbolo sagrado. El centro del ojo está en el gran vacío, la lágrima en el corredor descendente y los trazos en los conductos. ¿Será coincidencia? El ojo de Horus en la tradición egipcia es más que un símbolo.
es un esquema del universo. Son responsables de la visión, audición, gusto, habla, tacto y pensamiento. Estas 6 partes, con precisión matemática, corresponden a la estructura del corredor en la pirámide. En realidad, no fueron los esotéricos modernos quienes mencionaron esto primero, sino matemáticos y arquitectos que analizaron la estructura interna. Si la pirámide no era una tumba, sino un almacén de conocimiento, podría estar codificada como un modelo tridimensional gigante. Plato Loladov. El plato Loladov es un plato de piedra que tiene alrededor de 12.000 años. Representa un disco que recuerda a un objeto volador no identificado y a una criatura muy parecida a la imagen moderna de un extraterrestre. También se observa una galaxia en espiral. Según David Gammon, el disco fue adquirido en Mussoorie, norte de la India, y pertenecía al extraño pueblo Zopa, que los usaba en ceremonias religiosas. Sin embargo, más tarde confesó que inventó toda esta historia, incluyendo la creación de un boceto del plato, que luego su amigo convirtió en una imagen en blanco y negro. Los artefactos sorprendentes nos recuerdan que aún desconocemos mucho sobre nuestro entorno. Sabemos que los misterios de la Tierra serán resueltos tarde o temprano. La tumba de los arqueros. Durante la instalación de una nueva línea eléctrica en Alemania, los arqueólogos se toparon con un hallazgo raro, una antigua tumba de aproximadamente 4.500 años de antigüedad. En la tierra cerca de la ciudad de Frederiksted se escondía una necrópolis completa de 10 tumbas, perteneciente a la cultura de las copas campaniformes, que existió en la Edad del Cobre. Especialmente llamaron la atención de los investigadores 3 tumbas bien conservadas en las que, según los científicos, descansan guerreros, probablemente arqueros. Los 3 cuerpos fueron enterrados en una postura característica, de lado, con el rostro orientado hacia el este. Este rito era propio de la cultura de los vasos campaniformes, nombrada por los recipientes de cerámica en forma de campana invertida que se ponían en las tumbas. Se pensaba que la comida en esos recipientes ayudaba en el viaje al más allá. En uno de los recipientes encontrados, los arqueólogos incluso descubrieron restos de comida después de milenios. Destacó el hallazgo en una tumba de un protector de brazo de piedra de unos 8 centímetros, parte del equipo de un arquero para evitar que la cuerda del arco golpee el brazo. En otra tumba hallaron puntas de flecha y una huella tenue de un carcaj, que se descompuso, pero su forma se dedujo por el cambio de color del sedimento. Aunque estos hallazgos pueden indicar un pasado militar de los difuntos, no se puede descartar también el papel de cazadores. Es posible que estas personas hayan sido tanto guerreros como proveedores de alimento al mismo tiempo. Un abrazo que duró 1500 años. ¿Es posible el amor eterno? Sí, aseguran los antropólogos chinos. Hace poco, durante una construcción en Shanxi, se halló un antiguo cementerio. Se detuvieron los trabajos para comenzar excavaciones arqueológicas, durante las cuales se pudieron investigar varios cientos de tumbas humanas. Entre todas las tumbas, una llamó la atención de los científicos. En ella no había un solo cuerpo, sino 2, entrelazados en un abrazo estrecho. Al analizar los dientes, los antropólogos identificaron que algunos restos eran de un hombre y otros de una mujer. Al morir, él tenía entre 29 y 35 años y medía 161 centímetros y medio. La dama era algo mayor, entre 35 y 40 años, y medía 157 centímetros. También se pudo averiguar que él sobrevivió a más de una herida. Tenía una fractura en el brazo y espolones en el talón. Faltaba la falange de uno de los dedos de la mano. El único problema de salud que tenía la mujer era la caries, pero eso, por supuesto, no pudo haber causado su muerte. Al analizar los huesos, los científicos concluyeron que el hombre murió por las heridas recibidas. La mujer no pudo haber muerto por causas naturales, ya que no tenía ninguna enfermedad grave. Quizá ella se quitó la vida para estar siempre con su amado, permaneciendo juntos 1500 años. Según declaraciones de los historiadores, fue en esa época cuando la creencia en el amor eterno se difundió en el país. Los sentimientos no se ocultaban, al contrario, se alentaba su expresión. El suicidio, cuando buscaba unir para siempre a los enamorados, no era condenado y hasta se elogiaba, aunque era raro. En China no se habían hallado antes tumbas donde 2 amantes reposaran juntos eternamente. La máscara misteriosa. Artefacto de iridio hallado en Florida cuestiona la visión tradicional sobre civilizaciones antiguas. Según los investigadores, este objeto tiene una antigüedad de 10 a 12.000 años y está hecho de iridio, un metal que es extremadamente raro en la Tierra y que se encuentra con mayor frecuencia en meteoritos. El artefacto impresiona por su delicadeza y trabajo artesanal, lo que sugiere que los antiguos artesanos tenían tecnologías avanzadas para su época. En la superficie del objeto hay una imagen que recuerda a Viracocha, deidad inca considerada creador de todo.
Según leyendas, Viracocha vino del lago Titicaca y trajo luz y conocimiento. Esta imagen podría ser evidencia de una conexión entre los pueblos antiguos y una civilización extraterrestre, lo que explicaría el uso de un raro material meteorítico para la creación de este artefacto. Los historiadores creen que este objeto fue robado por los conquistadores españoles en 1715 y llevado en el barco La Concepción. El barco se hundió en una tormenta y casi toda la carga, incluidos artefactos, quedó en el fondo del océano. La máscara llegó a la orilla. Expertos dicen que esto es solo una parte de los tesoros perdidos, valuados en 5,000 millones de dólares. Objeto volador no identificado no es exclusivo del siglo XX. Al oír la palabra solemos pensar en ese siglo. Roswell, películas, sombreros de papel aluminio. Las personas ya veían objetos no identificados antes de la televisión y la aviación. Existen registros desde la antigua Roma de escudos de fuego, naves voladoras, criaturas extrañas descendiendo del cielo y secuestros en las nubes. Todo esto fue registrado no por escritores de fantasía, sino por historiadores, monjes y funcionarios en el siglo IV de nuestra era. Julio Obsecuente, cronista romano, relata decenas de casos así en su libro Liber Prodigiorum. En Roma se reportaron esferas ardientes, naves luminosas y seres descendiendo del cielo. Al menos así es como lo percibieron los testigos presenciales. Plinio el Viejo narra un misterioso escudo ardiente sobre la ciudad en la Segunda Guerra Púnica. Y no es el único caso. Hay descripciones similares en crónicas de Irlanda, China e India. ¿Qué fue eso? ¿Una coincidencia pues en la simbología, una alucinación colectiva? ¿O realmente observamos el mismo fenómeno y simplemente lo llamamos de diferentes maneras en distintas épocas? Antes eran dioses, luego ángeles, ahora extraterrestres. Quizá la esencia no cambió. El anillo y los dedos humanos. No muy lejos de la antigua ciudad de Carinfa, en el lugar llamado Geliomodín, en el Peloponeso, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Una gran tumba del período helenístico, que con el tiempo se convirtió en un santuario. La tumba, construida entre 323 y 30 a.C., tiene forma de T alargada. La cámara funeraria central, de unos 7 metros de largo y casi 3 de ancho, estaba cerrada con una losa de piedra similar a una puerta. Dentro, los investigadores hallaron un sarcófago con restos de una mujer, 5 cajas de piedra y varios artefactos valiosos. Un interés especial despertó un anillo de sello de oro con la imagen de Apolo, junto al cual aparece una serpiente, antiguo símbolo de curación que más tarde se convirtió en el emblema de la medicina. Hallaron hojas de oro de una corona, monedas, frascos de perfume, cuentas y pequeños objetos metálicos junto a él. La tumba se usó varios siglos. En el período romano, entre los años 250 y 450 después de Cristo, fue lugar de culto. Afuera, arqueólogos hallaron ofrendas anatómicas de arcilla, como dedos y parte de una mano, que peregrinos dejaban al pedir curaciones milagrosas. Los cráneos no son del tipo esperado. Cuando los arqueólogos comenzaron a abrir sistemáticamente tumbas en el sur de Egipto y Nubia a principios del siglo XX, notaron algo extraño. Varios cráneos hallados no coincidían con la anatomía humana. Tenían órbitas, mandíbula y parietal, pero presentaban anomalías, occipucios alargados, cráneos muy grandes y ausencia de suturas normales. Algunos cráneos eran tan alargados que parecían conos, como si hubieran sido deformados, pero no se hallaron rastros de deformación artificial. En los años 1950 y 1960, anatomistas británicos y franceses debatieron estos hallazgos en conferencias privadas, pero casi no publicaron oficialmente. ¿Por qué? Quizá porque estos cráneos se hallaron no solo en Egipto, sino también en Perú, México y el Cáucaso. Antigüedad de 2 a 5,000 años. Distintos continentes y culturas, mismo resultado. Se piensa que los cráneos alargados provienen de vendajes en la infancia, como hacían los mayas. Sin embargo, hallazgos egipcios muestran una estructura ósea diferente. La forma era así originalmente. Si no es enfermedad, es una especie, tal vez otra, no la nuestra o una olvidada. Algunas imágenes en templos refuerzan esa sensación, mostrando seres de cabezas alargadas con tocados especiales. Quizá no para adornar, sino para ocultar, o al contrario, para señalar. Si estos cráneos no son falsos, casualidad o anomalía, ¿con quién convivían los egipcios? La conservación única de un feto del antiguo Egipto. El feto, encontrado en una mujer egipcia momificada, se conservó durante más de 2,000 años debido a un proceso inusual de descomposición. En abril de 2021 se descubrió el primer embarazo en una momia del antiguo Egipto conservada hasta hoy. Antes se pensaba que la momia del Museo Nacional de Varsovia
era del sacerdote Hor Ji-hut. Un examen tomográfico detallado reveló que era una mujer de 20 a 30 años, embarazada entre la semana 26 y 30 al morir. Se cubría al difunto con natrón para secar el cuerpo. El natrón es una mezcla natural de dicohidrato de carbonato de sodio, cerca de 17% de bicarbonato de sodio y pequeñas cantidades de cloruro y sulfato de sodio. En este proceso, el feto seguía en el útero y comenzó a encurtirse en un ambiente ácido. El ácido fórmico y otros compuestos generados tras la muerte en el útero por procesos químicos de descomposición modifican el pH en el cuerpo femenino. El paso de un ambiente alcalino a ácido en el útero causó que los huesos del feto perdieran minerales, secándose y mineralizándose. El investigador afirma que la momificación egipcia es, químicamente, una mineralización de tejidos que puede conservarse milenios. Estos procesos explican por qué casi no vemos los huesos fetales en la tomografía. Podemos ver manos o pies, pero son tejidos secos, no huesos. Solo se conservó parte del cráneo. El misterio de las esferas antiguas. Científicos revelan el enigma de las esferas de piedra halladas en África Oriental. Por mucho tiempo se creyó que eran formaciones naturales, pero una investigación reciente demostró que son de las primeras herramientas universales usadas por antiguos humanos. En el valle del Alto Awash, zona de Melco Kuntura en Etiopía, arqueólogos hallaron más de 30 piedras esféricas de basalto con una antigüedad de 600.000 a 1.7 millones de años. Junto con ellas también se encontraron miles de otras herramientas de piedra, así como huesos de homínidos, desde Homo ergaster hasta Homo sapiens. Esto muestra que estos lugares fueron usados por antiguos humanos durante mucho tiempo. La paleoantropóloga Margarita Musi demostró que las esferas de basalto no se usaban al azar. Muchas tienen la superficie marcada por golpes, señal de que se usaban como martillos o para triturar. Las piedras se elegían por peso, forma y dureza. Las resistentes para trabajar otras piedras y las blandas para procesar plantas o alimentos. Los discos de Volgogrado. En la cresta Medveditskaya, región de Volgogrado en Rusia, famosa por sus zonas anómalas, se hallaron misteriosos discos de piedra. El descubrimiento incluyó 6 grandes objetos circulares, el mayor de 4 metros de diámetro. Los investigadores destacan que la estructura de los discos es sorprendente e incluye wolframio, un metal raro usado en la industria y tecnología espacial. Ufólogos sugieren que estos extraños objetos serían restos de antiguas naves espaciales que cayeron a la Tierra hace miles de años y con el tiempo se petrificaron. Hallazgos similares que recuerdan a platillos voladores solo alimentan las teorías sobre antiguos extraterrestres que visitaron nuestro planeta. Una hipótesis alternativa explica el origen de los discos por procesos naturales de erosión y concreción. Geólogos creen que las formaciones de piedra se originaron por alta presión y deposición de minerales durante millones de años, pero la forma perfectamente redonda y la presencia de wolframio siguen sin explicación. La tumba de una joven con vestimenta real. Los arqueólogos descubrieron en Kazajistán el entierro de una joven que vestía ropas reales. La tumba podría tener 1500 años de antigüedad. Se señala que la tumba fue saqueada, pero no se robaron las joyas de oro, sino el cráneo de la fallecida. La joven probablemente murió entre los siglos V y VI. Los arqueólogos creen que la fallecida era de la élite de una tribu nómada. El entierro fue hallado en la península de Mangishlak, donde se encontraron muchos restos de los siglos I al VI. Los arqueólogos hallaron 64 placas de oro en la tumba con diámetros de 12 a 14 milímetros, varias máscaras con rostros humanos, placas repujadas en oro de 2 correas de zapatos y puntas de placas. También hallaron otros artefactos, parte de un espejo de bronce, varias cuentas y la punta de un dardo. Hemos estado bajo observación desde hace mucho tiempo. Si nosotros buscamos señales, es lógico suponer que alguien también podría estar buscándonos a nosotros, pero ¿y si ellos ya nos encontraron hace mucho? En 2020, un grupo de astrónomos publicó una investigación que cambió cómo se plantea la pregunta. Científicos de la Universidad de Cornell identificaron 1400 sistemas estelares desde donde se puede observar el paso de la Tierra por el disco del Sol, igual que nosotros vemos los exoplanetas. Su conclusión es simple. Si hay vida inteligente en estos sistemas, pueden saber que existimos. Además, 508 de estos sistemas están posicionados para que la Tierra sea visible frente al Sol por más de 10 horas seguidas. Eso basta para detectar una atmósfera con oxígeno, metano y posibles señales de vida. Ellos pudieron habernos detectado hace miles de años, observarnos, esperar,
O tal vez ya enviaron una señal que aún está en camino. La red es un conjunto global de radiotelescopios que rastrean anomalías y señales espaciales. Hemos examinado miles de sistemas y, hasta ahora, todo ha sido silencio. Los científicos modernos son cautelosos, pero no escépticos. Ya nadie se ríe de quienes dicen, tal vez no estamos solos, porque la cantidad de planetas habitables es de miles de millones. Los extraterrestres llamaron a casa. El exagente de contrainteligencia estadounidense Luis Elizondo hizo otra declaración impactante. Según él, en algunos ovnis vistos por militares, se distinguen símbolos similares a escrituras antiguas. Él afirma que estos signos podrían ser intentos de extraterrestres para transmitir información o instrucciones. Elizondo anteriormente encabezó el programa secreto Advanced Aerospace Threat Identification Program, que se dedicaba al estudio de amenazas aeroespaciales. Él afirma haber visto objetos ovalados con una superficie extraña y símbolos similares a jeroglíficos o runas. Él cree que esas cosas no se colocan por casualidad, son parte de la comunicación. Es curioso que algunos de estos símbolos se asemejan a antiguas escrituras halladas en la Tierra. Según él, el Pentágono lleva años comparando estos signos con alfabetos antiguos para encontrar coincidencias. Es posible que los extraterrestres usen un lenguaje visual universal, lo que indica que tenemos más en común de lo que creemos. Elizondo mencionó: ya llamaron a casa, insinuando intentos de contactar otros mundos. Elizondo fue respaldado por otros testigos. El piloto militar Jake Barber afirmó haber visto un objeto no humano a 45 metros. Después, supuestamente fue llevado en helicóptero. Elizondo afirma que existen muchos de estos aparatos y que la inteligencia de Estados Unidos los estudia desde hace tiempo, incluyendo fragmentos, microchips y biomateriales. Él pide a las autoridades que revelen estos datos y dialoguen honestamente con la sociedad. Alineación cósmica. Es comprensible la imprecisión de los antiguos y sus errores, pero Egipto no falló. La Gran Pirámide está alineada a los puntos cardinales con una desviación menor a 0.05 grados. Eso es más preciso que muchos edificios modernos. Para lograr esa alineación, no solo hay que saber dónde está el norte, sino considerar la precesión terrestre que mueve el cielo estrellado durante milenios. Eso implica que los constructores debieron observar las estrellas por siglos, o contar con datos imposibles de tener entonces. Pero más curioso es la ubicación de las tres pirámides de Giza. Repiten la forma exacta de las tres estrellas del cinturón de Orión, tal como estaban en el año 10.500 antes de nuestra era, cuando la constelación ocupaba esa posición en el horizonte según modelos astronómicos. Los egipcios llamaban a Orión Sahu, el cuerpo de Osiris, el dios del más allá. ¿Coincidencia? Con esta alineación está relacionada otro misterio. La pirámide es el centro. La distancia desde ella hasta el centro de la Tierra, entre el polo norte y el polo sur, y entre el meridiano este y oeste, es mínima. Es el eje geográfico del planeta. ¿Cómo la determinaron? La explicación científica es la observación, prueba y error, y milenios de experiencia. La alternativa es que alguien ya lo sabía, y la pirámide es solo una huella de sus instrumentos o un punto de referencia para quienes debían regresar. El anfiteatro y el esqueleto de Maximus. Arqueólogos británicos estudiaron restos de edificios del Imperio Romano en Richborough, al este de Kent. Kent fue el primer lugar de Gran Bretaña donde llegó un soldado romano, incluso antes de la conquista principal, durante la campaña de Julio César del año 55 al año 54 a.C. Este año, los arqueólogos anunciaron que encontraron un anfiteatro con capacidad para aproximadamente 5.000 espectadores. La pared exterior, de 6 metros de grosor, es de césped apilado, y la interior, junto a la arena, de bloques de creta extraídos ahí. Sobre el yeso quedaron rastros de pintura, líneas verticales y horizontales de color rojo, amarillo, negro y azul. Es posible que originalmente contuvieran escenas de lo que ocurría en la arena del anfiteatro, combates de gladiadores entre sí, contra bestias salvajes, así como ejecuciones. Este hallazgo es muy raro. Ningún anfiteatro descubierto en Britania tenía rastros de pintura en las paredes. En las afueras del asentamiento hallaron el esqueleto enterrado de un gato doméstico llamado Maximus por los arqueólogos, que lo hace inusual. Los gatos en la antigua Roma no eran las mascotas más comunes, aunque los romanos, tras conquistar Egipto, levantaron la prohibición de sacarlos de ese país. Pero una cosa es un gato en la propia Roma y otra muy distinta en la lejana Britania. Un gato en un lugar así es señal de que el asentamiento, primero, es pacífico y, segundo, es rico, porque allí viven personas que tienen la posibilidad de tener un animal tan raro. Un esqueleto completo de un gato de esa época es raro, pues solían ser presa de depredadores. Sin embargo, el de Maximus indica que fue enterrado y protegido para evitar que se perturbaran sus huesos.
acusaron al multimillonario de ocultar un objeto volador no identificado, el ufólogo británico Mark Christopher Lee hizo una declaración contundente. Según él, ya se han obtenido pruebas de la existencia de extraterrestres, pero se ocultan cuidadosamente al público. En el centro de esta historia está el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien, según Lee, financia un proyecto de investigación de la red llamado Breakthrough Listen. Este programa, que se dedica a la búsqueda de señales extraterrestres, detectó hace 2 años una extraña señal de radio proveniente del sistema Próxima Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros, ubicado a solo 4,2 años luz de la Tierra. Al principio se atribuyó a interferencia de satélites, pero el profesor Simon Holland, exeditor científico de la British Broadcasting Corporation y consultor de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, lo refutó. Según él, la señal tiene todas las características de un origen extraterrestre. Investigadores de Cambridge habrían detectado signos de vida en un exoplaneta de este sistema, pero no publican los datos por posibles repercusiones políticas. Se teme que divulgar esta información demasiado pronto cause pánico o una competencia internacional por el contacto. Holland y Lee consideran que la difusión de estos datos es muy controlada y no descartan que científicos de China o Rusia busquen publicarla antes. Este hallazgo cambió la historia. El disco celeste de Nebra, creado hace 3.600 años, sigue siendo hasta hoy uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos. Incluido en el registro Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2013, este artefacto impresiona por su diseño y la compleja tecnología utilizada en su creación. Investigaciones recientes realizadas en Alemania demostraron que el disco fue fabricado mediante forja en caliente en 10 etapas. Cada etapa incluía calentar el metal hasta 700 grados y un tratamiento para eliminar la tensión. Estos datos se obtuvieron utilizando métodos modernos como la espectroscopía de rayos X y el análisis microestructural. Los intentos de reproducir la tecnología demostraron que los métodos originales antiguos superaban a las técnicas modernas de procesamiento. El disco celeste de Nebra es un artefacto único y demuestra los avanzados conocimientos de metalurgia de esa época. Tablillas en áreas de basura. En la arqueología hay una paradoja. Cuanto más incomprensible es un hallazgo, mayor es la probabilidad de que simplemente lo dejen a un lado o lo tiren. En Tel el Amarna, durante excavaciones, hallaron una losa de arcilla cuyos símbolos no eran jeroglíficos ni cuneiformes sumerios. Se clasificó como material no identificado y luego desapareció, igual que muchos otros hallazgos. A veces, estos objetos se encuentran años después en almacenes, en cajas cerradas, incluso en la basura cerca de las excavaciones. Alguien no quiso registrarlo, alguien no lo entendió y alguien simplemente se asustó. Algunos símbolos en las tablillas, según testigos, parecían más esquemas o fórmulas. Lo que no encaja se descarta. Ese es el precio de una historia conveniente. Prueba de la existencia de un universo paralelo. Un grupo de físicos de Estados Unidos y Suiza anunciaron un posible descubrimiento que podría cambiar nuestra percepción de la realidad. Los investigadores detectaron extrañas desviaciones cuánticas en el acelerador de partículas que no encajan dentro de los límites de la física clásica. Según ellos, estas anomalías podrían ser la primera pista de mundos paralelos. Un participante del proyecto propuso que podría ser un universo sombra, una realidad invisible que interactúa imperceptiblemente con la nuestra a nivel subatómico. Por ahora, estos datos no ofrecen una confirmación al 100%, pero el simple hecho de tales observaciones ya ha provocado una fuerte reacción en la comunidad científica. Si se confirma la hipótesis, sería un gran avance. La humanidad se acercaría a entender la multidimensionalidad del universo y, en el futuro, a crear tecnologías para moverse entre dimensiones. Aunque ahora suena a ciencia ficción, estas ideas ya no son solo teoría. Paolo Bassani y João Mogueijo sugirieron que la estructura y existencia del universo podrían acercarse más a la descripción bíblica que al modelo científico tradicional. Parece que la frontera entre la ciencia y la metafísica se está desdibujando poco a poco. Adornos que tienen 9.000 años de antigüedad. Este hallazgo se hizo en el sur de la actual Jordania. Arqueólogos descubrieron la tumba de un niño que tenía un collar. No se conservaron todas las cuentas. Algunas de ellas fueron reemplazadas por restauradores con cuentas nuevas para devolverle la integridad a la pieza del antiguo artesano. Las cuentas nuevas son negras. Normalmente la restauración científica hace intencionalmente los fragmentos faltantes de otro material y de otro color. De esta manera, después de muchos años, aún se podrá decir de inmediato con certeza qué parte es auténtica y cuál es solo una imitación
o una pieza nueva. El collar tenía más de 2.580 cuentas. La restauración tomó 2 años completos y participaron especialistas de Niza y Stuttgart. La hermosa pieza restaurada fue entregada al Museo de Petra al finalizar los trabajos. La joya pertenecía a un niño de 8 o 9 años, probablemente una niña. Desde 2019 el museo tiene una reconstrucción de esta tumba, donde se exhiben los hallazgos de su excavación. La sábana santa de Turín y su vínculo con los ovnis. Esta misteriosa reliquia cristiana atrae el interés de religiosos, investigadores paranormales y ufólogos. Esta tela de lino de 4 metros muestra la huella de un cuerpo humano crucificado, que según la tradición se asocia a Jesucristo. La reliquia está en la Catedral de Turín y causa debates sobre su autenticidad. Científicamente, el análisis de radiocarbono señala un origen medieval, aunque hay teorías que la vinculan con intervención divina o extraterrestre. La imagen en la sábana santa es difícil de explicar, pues no fue pintada, sino que parece una impresión similar a un negativo fotográfico, lo que resulta increíble para la tecnología de esa época. La relación con ovnis y teorías extraterrestres se basa en la idea de que la sábana santa sería obra de tecnología avanzada. Ufólogos sostienen que esta impresión pudo crearse por una poderosa energía o pulso de luz parecido a tecnologías láser modernas. Algunos creen que la resurrección de Jesús, acompañada de un fenómeno milagroso, pudo haber sido resultado de la intervención de civilizaciones extraterrestres que transmitieron su conocimiento a la humanidad. Sin embargo, esto no son más que teorías. Rana o parturienza de Gide. Los arqueólogos presentaron los primeros resultados de las excavaciones en Svinjarička Čuka, al sur de Serbia, y fueron realmente impresionantes. Esta zona, ubicada en la cuenca del río Morava del Sur, se ha convertido en una verdadera ventana al pasado. Aquí se encontraron restos de asentamientos que tienen alrededor de 8.000 años. Los hallazgos más antiguos son del Neolítico temprano y medio, entre 6.100 y 5.500 ANNOS. Entre la gran cantidad de artefactos, llamó especialmente la atención un pequeño colgante de jade que recuerda a una rana o a una figura en posición de parto. La hallaron cerca de una casa antigua. Pesa solo unos cuantos gramos, no es más grande que una caja de cerillos, pero su significado es enorme. El jade no se halla en esta región. La fuente más próxima está al sur de Bulgaria, lo que sugiere relaciones complejas entre las antiguas comunidades. Además de la figurilla de jade, los investigadores encontraron 115 estatuillas de arcilla y restos de construcciones que indican una residencia permanente, no campamentos temporales. La gente volvió en la edad de bronce y hierro. Una tumba de esa época sorprendió a los arqueólogos más experimentados. En una caja de piedra yacía una persona con más de 30 cuentas de oro. Ese lujo no es común en la región y quizás se relacione con culturas del Bajo Danubio. Charles Ford y la búsqueda de anomalías. Cuando miras al cielo y ves algo extraño, no estás solo. Hace 100 años, un hombre dedicó su vida a esos momentos. Se llamaba Charles Ford. Él no buscaba pruebas. Reunía rarezas, todo lo que no encajaba en la ciencia. Lluvias de peces, destellos en el cielo, desapariciones y objetos misteriosos. Él solo registraba, sin explicar, pues sabía que los hechos pueden ser más aterradores que las teorías. Ford no creía en la ciencia ni en la religión, ya que ambas evadían lo incómodo. Y es ahí donde surge lo interesante. Él decía, entre los hechos y la fantasía hay una zona donde todo es posible, y esa zona es real. Simplemente no sabemos cómo mirar ahí. Sus libros se leían a escondidas, como prohibidos, y sus ideas inspiraron muchas películas y series. De la dimensión desconocida a los expedientes secretos X, él demostró que las anomalías son parte incomprendida de la realidad. No importa creer, sino no cerrar los ojos. Ahora, millones continúan su labor. Cada vez que alguien escribe en Internet, vi un objeto luminoso, se quedó suspendido en el cielo y desapareció. Eso es el fordianismo. Una cultura en la que lo extraño es una razón para investigar, no para rechazar. Pero también existe un lado negativo. Cada vez dudamos más y sabemos menos en qué creer. Y eso ya no es solo una casa de anomalías, eso ya es un síntoma. Artefactos egipcios en la Antártida. Esta historia parece ciencia ficción, pero informes militares de la Segunda Guerra Mundial mencionan hallazgos extraños en la tierra de la Reina Maud, Antártida. Incluyen fragmentos de columnas con jeroglíficos y restos de estructuras que recuerdan capiteles egipcios. Nada de esto ha sido reconocido oficialmente y los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Queda la pregunta,
¿De dónde provienen estos testimonios? Una teoría plantea que en la antigüedad la Antártida no tenía hielo. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra la costa bajo el hielo con una precisión que solo se logró con satélites modernos. ¿Cómo lo supo un cartógrafo de 1500 o de quién lo copió? Algunos investigadores alternativos creen que las civilizaciones pudieron moverse entre continentes mucho antes de lo que pensamos sobre la migración. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces tal vez sus huellas realmente se puedan encontrar en los lugares más inesperados, donde nadie busca. Un informe filtrado mencionaba un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo, metal de aleación desconocida y grabados con símbolos indescifrables similares a los egipcios. El artefacto desapareció y la expedición firmó un acuerdo de confidencialidad. En un solo ejemplar. No muy lejos del asentamiento de Liod, en la isla sueca de Öland, se encontró un artefacto rarísimo, una pulsera de la época vikinga, cuya antigüedad supera los 1000 años. Öland fue un centro artesanal y comercial clave en la época vikinga, con vínculos activos con el sur y este del mar Báltico. Una persona encontró la pulsera en una zona pantanosa. Especialistas destacan que el hallazgo es único. La mayoría de las joyas de esa época eran de plata o bronce, pero este ejemplar es de hierro, un material muy raro en estos objetos. Según el Museo Estatal de Historia, de más de 1000 pulseras encontradas, solo 3 eran de hierro. Sin embargo, el artefacto hallado en Öland no tiene análogos directos. La pulsera tiene cabezas de animales en los extremos y filas de puntos que forman un ornamento complejo en toda la pieza. Por el bajo oxígeno del suelo pantanoso, la pulsera se conservó muy bien. Los investigadores creen que el pantano fue un sitio de ofrendas y seguirán excavando con detectores de metales. Fragmento de un dispositivo de granito. El artefacto de granito de Japón con patrones enigmáticos sigue generando muchas discusiones entre científicos e investigadores. Esta piedra, hallada cerca de antiguas construcciones, sorprende por su peculiar forma y precisa manufactura. Presenta hendiduras y líneas que forman un complejo patrón de significado aún desconocido. La versión oficial dice que la piedra pudo ser decorativa en un palacio o templo, pero esta idea genera dudas por la precisión y simetría de los patrones. El granito es un material extremadamente duro y para trabajarlo se requieren herramientas complejas que difícilmente estaban al alcance de los antiguos artesanos. Surgen más dudas sobre la tecnología usada para hacer cavidades rectas y profundas en un material difícil de trabajar. El misterio se intensifica con las suposiciones de que el artefacto encontrado podría ser solo un fragmento de una estructura más grande. Si se logra restaurar su aspecto original, tal vez se pueda descubrir su propósito oculto. Algunas teorías alternativas relacionan el artefacto con tecnologías antiguas que se perdieron o que fueron traídas por una civilización más avanzada, posiblemente incluso de origen extraterrestre. Los elementos hábilmente elaborados en el granito pudieron haber sido parte de algún mecanismo, un dispositivo para recolectar o concentrar energía. Este hallazgo nos recuerda cuántos misterios guarda nuestra historia y abre espacio para la imaginación y nuevas investigaciones. Pisos en la época del Neolítico. Los humanos han habitado Líbano por cerca de 1.700.000 años. No se sabe quiénes vivían allí al inicio de la ciencia. Se hallan herramientas y asentamientos, pero no huesos. De algún modo desaparecieron quienes vivieron entre los más antiguos y nosotros. Los primeros seres humanos que no entendemos bien se llaman científicamente protohumanos. Los arqueólogos encuentran hallazgos significativos y comprensibles desde hace 100.000 años. En Líbano se han hallado más de 400 zonas de asentamientos humanos antiguos. Se sabe que hubo un tiempo en que sapiens y neandertales vivieron juntos aquí. Algunos migraron de Europa a África y otros al revés. Se encontraron en Líbano y convivieron. El Neolítico en Líbano inicia cerca del 10º milenio ANE. En ese tiempo, la gente comenzó a construir sus casas, hallándose varias en distintas regiones, como la ciudad de Biblos, también llamada Jotbail. Esta ciudad es la más antigua habitada continuamente en el mundo, con al menos 8.000 años, y hallazgos aún más antiguos en su territorio. En ese tiempo, enterraban a las personas en tinajas enormes como estas. Se encontraron 250 de ellas. Está expuesta en el Museo de Beirut, donde se halló el antiguo cementerio. Si miras de cerca, en esta toma se pueden ver algunas piedras esparcidas, y en la parte izquierda de la imagen hay un fragmento de piedra clara. Estos son restos de una casa de unos 8.000 años o más. Es su piso. Aquí hay otro igual, incluso puedes parar. Sentirte como una persona de la edad de piedra.
Por cierto, las casas eran pequeñas. Aquí hay una placa explicativa en 3 idiomas. Dice que este piso es de piedra caliza del período neolítico. Es una lástima que no los conservaran bien. Creo que los ejemplares más valiosos se llevaron a los almacenes de los museos. En el Museo de Historia de Beirut, aún en construcción, se mostrará la vivienda más antigua hallada en la ciudad durante la obra del túnel. La casita tiene 11.000 años. Excavaciones en la residencia imperial. Recientemente, las excavaciones en la legendaria Casa Dorada de Nerón, Domus Aurea, en Roma, dieron un descubrimiento importante. Los arqueólogos encontraron un raro pigmento azul egipcio, uno de los tintes más caros y tecnológicamente complejos de la antigüedad. Este descubrimiento no solo revela detalles del lujo en el que vivía el emperador, sino que también dice mucho sobre las avanzadas prácticas artísticas de la antigua Roma. La Domus Aurea fue edificada en el primer siglo tras un incendio que devastó la ciudad. Este palacio representó el poder imperial, con salones de mármol, lagos artificiales y frescos del artista Fomus. En los antiguos talleres, arqueólogos hallaron vasijas con pigmentos y un gran lingote de azul egipcio de 2.2 kilogramos. Este pigmento se obtenía con una tecnología compleja, cocinando cobre, cal y arena a unos 900 grados. La receta fue descrita por Vitruvio, arquitecto y teórico romano. El color azul se consideraba un símbolo de divinidad y eternidad, y su uso resaltaba el alto estatus del cliente. Es curioso que el azul egipcio se usara también en el Renacimiento. Hay razones para creer que los maestros, incluido el propio Rafael, se inspiraron en recetas antiguas. El pigmento del Palacio de Nerón sirvió como puente entre la antigüedad y el arte del siglo XVI. Egipto y ovnis. Hace miles de años, los egipcios veían más que estrellas en el cielo según los textos. Un papiro atribuido a Tutmosis III describe un extraño incidente. Un disco de fuego apareció, emitió luz, se mantuvo inmóvil y luego subió. Este texto, encontrado en el archivo de un templo, durante mucho tiempo se consideró una alegoría, hasta que fue comparado con descripciones modernas de ovnis. En algunas tumbas había símbolos ajenos a la mitología, objetos redondos con rayos, figuras flotantes y cápsulas extrañas observadas por sacerdotes. No son el centro de atención, pero siempre están cerca, como parte de la vida diaria o del temor. Los egipcios pensaban que el conocimiento provenía literalmente del cielo. Tot, dios de la sabiduría, bajó como ibis y varios textos lo muestran resplandeciente en una barca celestial. Osiris llegó por un rayo de luz. El término Neteru, que traducimos como dioses, literalmente significa aquellos que vinieron. ¿Es coincidencia o recuerdo de algo que ya sucedió? Si estas coincidencias no son solo fantasías, Egipto quizá no fue una civilización aislada, sino un faro para quienes vinieron de fuera o para quienes debían regresar algún día. Religión, ovnis y mitología cósmica. Hoy el mundo se divide entre creyentes y escépticos, pero existe un espacio donde fe y ciencia se mezclan de forma peculiar. La ufología. Los ovnis representan una versión moderna de la antigua religión. Ahora, en vez de dioses, se cree en seres de otros sistemas estelares. La fe en extraterrestres reemplazó la de ángeles. Vienen del cielo, son más inteligentes y traen revelaciones. El filósofo Paul Kurz llamaba a la ufología la mitología de la era espacial. Decía que las personas necesitan sentir que no están solas y que alguien las observa o guía. Antes lo hacía Dios, ahora los hermanos cósmicos. El psicólogo Carl Jung escribió en los años 50 que las imágenes de los ovnis son una proyección del inconsciente colectivo. Es decir, si en la antigüedad una persona veía un ángel resplandeciente en el cielo, hoy vería una nave de extraterrestre. Solo cambia la interpretación cultural, el arquetipo sigue siendo el contacto con algo superior. Pero algunos han ido más allá. Desde los 70 surgieron religiones objeto volador no identificado como el movimiento de Rael, fundador del Templo de los Elohim. Afirmaba haber conocido extraterrestres y visitado su planeta. Hay decenas de estos movimientos. La gente cree sinceramente que somos producto de la ingeniería genética, creados por una civilización extraterrestre. Algunos esperan la segunda venida, otros el regreso de sus creadores. Los extraterrestres llegaron a la Tierra antes que los humanos. Investigadores de Harvard y la Universidad Tecnológica de Montana plantearon una hipótesis que podría cambiar la percepción sobre los extraterrestres en el universo y en nuestro planeta. Según su teoría, los extraterrestres llegaron antes que los humanos y decidieron quedarse bajo la Tierra en vez de irse. Esta teoría se llama hipótesis criptoterrestre. Plantea que extraterrestres poblaron la Tierra hace millones de años con tecnología avanzada. Con la llegada de la humanidad, eligieron ocultarse
probablemente para no influir en el desarrollo de la civilización. Sin embargo, de vez en cuando ayudaban a las personas con consejos, tecnologías y conocimientos, por lo que eran tomados por dioses. Según científicos, existen numerosas pruebas, artefactos misteriosos, imágenes de platillos voladores en grabados antiguos y construcciones imposibles para su época. Es curioso que los investigadores piensen que los extraterrestres podrían tener bases en el interior de la Tierra, la Luna, especialmente su lado oscuro, Marte y en lo profundo de los océanos. Se menciona el Triángulo de Alaska, donde suelen verse ovnis y ocurren desapariciones misteriosas. Otra versión dice que los extraterrestres llegaron a la Tierra en un planeta nave tras dejar su estrella moribunda. Esta hipótesis explica cómo superaron la gran distancia interestelar. Es posible que dejaran su planeta fuera del sistema solar, más allá de Plutón. Los escépticos señalan la falta de pruebas directas, pero los autores insisten en que aún desconocemos mucho sobre lo que hay bajo la Tierra, en las fosas marinas y la cara oculta de la Luna. Quizá la vida inteligente lleva tiempo cerca de nosotros, pero no quiere ser descubierta. Creer o no a los investigadores de Harvard es una decisión que cada quien toma por sí mismo. Yo solo les cuento sobre los hallazgos más recientes y hechos interesantes de nuestra historia, que nos oculta muchas cosas fascinantes e increíbles. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.